Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Batista, soy coach y terapeuta holística y en este enfoque que vamos a hacer hoy vamos a hablar de cómo te toca vivir el aislamiento en esta cuarentena, cómo nos toca vivir a cada uno este aislamiento de manera individual, de manera en conjunto y a medida que he visto y he escuchado a todas las personas que por ahí están en las redes y comentan y todo lo que les está pasando, se dio mucho en común este momento de decir, generó muchas emociones negativas, se habló mucho del miedo, el miedo a morirse, el miedo a contagiarse, el miedo a estar eh, al lado de personas que están sufriendo porque ya perdieron personas cercanas y, y comienzan a culparse, comienzan a, a generar un estado de ansiedad y bueno, y en esa recopilación de datos me inspiré para hacerles este video, para dejarles este mensaje y unas preguntas. Vamos a hacer un ejercicio también eh, de no culpar. Primero empezar a hablar por no culpar a lo que está pasando, a lo que tenemos enfrente, de tratar de poder vernos y poder introspeccionar en nosotros mismos el para qué está sucediendo esto. Y yo tengo una frase que, que siempre uso y digo, como es adentro, es afuera. Y como está mi mundo interno, va a estar el mundo exterior. Entonces, basada en ese enfoque que es el holístico, que todo tiene que ver con todo y como me estoy sintiendo yo, va a ser un reflejo también de todo lo que sienta enfrente, el espejo, de todo lo que vea, de todo con las personas con las cuales me voy a encontrar, van a ser un reflejo y una proyección de lo que yo ya creé, de lo que estoy co-creando. Continuamente estamos co-creando con la mente. Entonces, la vida hoy nos pone a prueba a todos, a nivel mundial. Algunas personas les ha tocado vivir junto a sus familias, a algunas personas les ha tocado vivir solas esta cuarentena. Y todo esto tiene que ver con enfrentarse también a uno mismo y a todas esas cosas a las cuales ya veníamos esquivando, y yo también me hago cargo, y cada uno va a tener su aprendizaje. Las personas que, por ejemplo, un marido que no estaba muy presente en la casa y que le toque estar en la casa y de repente enfrentarse con cosas que venía postergando o que venía pausando, digamos así. O alguien que le toque estar solo y que no le guste estar solo y que nunca haya podido estar consigo mismo. Entonces, esa oportunidad que tiene de enfrentarse con su aprendizaje y ver por qué la vida en este momento nos está poniendo a cada uno en ese lugar. Entonces, como la polilla va a la luz, vamos ahí al aprendizaje. Nos tiramos en ese momento y decimos, bueno, acá es el momento que todos tenemos esta oportunidad. O nos hundimos en un caos y nos subimos a la vorágine de toda la ansiedad y todo lo negativo, o nos tomamos este momento y esta cuarentena para darnos esta oportunidad y para encontrar nuevas formas de ver esto que está pasando. Entonces quizás encontremos, ese marido puede encontrar maneras de comunicarse, esa persona que está sola pueda encontrarse consigo mismo, empezar a aceptarse, empezar a amarse. Entonces cada uno le toca vivir de determinada manera. Hay muchas emociones que también nos invaden, muchas noticias, continuamente estamos bombardeados de noticias por todos lados y la verdad es que esto lo que hace es aumentar más aún este miedo, esta ansiedad y todo este contagio emocional, por llamarlo de alguna manera, que es peor que el virus. Entonces, uno cuando es maduro emocionalmente
es que no espera nada de los demás, sino que acciona uno con uno mismo. Entonces yo, si estoy siendo inmadura emocionalmente, me voy a subir a toda esa emoción que está generándome el vecino, la radio, la televisión, los medios de comunicación. Y si yo me pongo en adulta, en madura emocionalmente, tomo acción y digo, hasta acá llegué, hasta acá freno. ¿Freno por qué? Porque si no me subo a esa emoción que no es mía. Y ya ahí logro generar un estrés que empieza a actuar el cerebro en automático. Entonces me bloqueo, me puede dar parálisis, puedo parar, puedo dejar de ser yo mismo solamente porque me sugestioné con todo esto que está pasando. Entonces, aprender a tener el control de nosotros mismos, aprender a ser conscientes, a estar centrados y estar equilibrados. Eso es dejar de lado el estrés y dejar de lado esa parte de al otro le pasa esto y yo me tengo que subir al mismo tren. O cuando el marido dice, no quiero estar en casa porque mi mujer está todo el día gritando, y él se suma a esa emoción que genera la mujer que todo el día le está gritando. Entonces, hacernos cargo, controlar nuestras propias emociones y no dejar de engancharnos en el tren del otro. Así podemos colaborar y ayudar. Las noticias nos mantienen informados. Sin embargo, un exceso de noticias sugestiona nuestra mente, nos estresa, nos paraliza. Entonces, ya estábamos fallando como seres humanos antes de esta pandemia. Ya estaba la hambruna, ya había pobreza, ya había accidentes de tránsito. El mundo estaba igual que ahora, solamente que se le sumó la pandemia. Pero los seres humanos ya habíamos fallado en el planeta. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué mejor oportunidad para poder pensar qué es el mensaje que nos viene a traer esta cuarentena, esta pandemia? Las cosas ya no iban bien, entonces ahora, ¿qué puedo hacer yo que ahora me doy cuenta? Esto de generar conciencia, de tomar conciencia, ¿en qué puedo colaborar? ¿En qué puedo poner mi granito de luz? ¿Sí? Y decir, ser empático, ser consciente de que si todo ya iba mal y ahora el mundo se detuvo por alguna razón, entonces empezar a pensar, ¿para qué? En vez de estar paralizados, ¿por qué no accionar? ¿Por qué no aportar desde la manera alegre, desde una manera positiva? No desde la angustia, desde el estrés, desde el miedo. Entonces, a mí me gusta, Daniel Goleman dice que las emociones negativas son tan poderosas y tan contagiosas como se contagia un resfriado. Entonces fíjense la fuerza que tienen las emociones negativas y cuando estamos rodeados de gente así. Nosotros a la mente inconsciente no le podemos decir esto es cierto y esto es mentira, porque no detecta lo que es real de lo que es ilusorio. Entonces, si yo estoy todo el día pensando que me voy a contagiar, estoy co-creando mi nueva realidad. Entonces, si yo estoy todo el día con negatividad, eso es más expansivo que un virus. Es el virus mismo de la negatividad contagiando a todo alrededor. No hay escapatoria en eso. Entonces, nosotros somos los únicos que podemos frenar eso. Nos toca convivir con personas que quedamos atrapadas en esta cuarentena. Depende de nosotros cómo sean nuestras emociones, de nadie más. No le podemos echar culpas a más nadie. Entonces, nos toca mirar donde no queríamos mirar, pero nos tenemos que hacer cargo. Te sumás a hacerte cargo, te sumás a decir, esta es mi vida, me tocó así y quisiera saber el para qué. ¿Cómo puedo mejorar a un propósito, a un servicio humanitario? ¿Cómo puedo ser mejor persona yo y luego mejorar el mundo? Aportar mi granito de arena, pero hacer una acción que mejore. Y los que ya venían haciéndolo, estirarse más y hacer aún más, porque sé que pueden hacer más. Sé que podemos todos dar muchísimo más de lo que estábamos dando. Entonces, ese es mi mensaje, esa es mi manera de
de ver esta cuarentena y este aislamiento, y me gustaría si quisieran compartir sus comentarios, su manera de pensar, si pudiéramos entre todos lograr encontrar una manera de resolver, si hay alguien que no está bien, si hay alguien que la está pasando muy mal, aceptar también esta manera. Hay mucha gente que perdió gente muy cercana, familiares, y que está en estado de duelo. Esto también es algo muy serio y a los cuales a todo el mundo le toca vivir en alguna parte de sus vidas un duelo. Entonces, esas personas que perdimos o que perdieron, ¿cómo les gustaría? Pregúntense cómo les gustaría que esa persona te siga viendo, seguir adelante. ¿Cómo te gustaría seguir ahora? Hacer el duelo desde el lugar más adulto y maduro y decir, hay que seguir adelante, porque esta persona que perdimos tenía familiares y también te tienen que ver fuerte por los demás, porque vos también sos un ejemplo, sos el ejemplo que están viendo todos. Entonces, ponerte vos como ejemplo para la vida de los demás. Y ahí estás dando todo lo mejor de vos. No culpar a nadie de las emociones negativas o de lo que pueda estar pasando. El estrés es contagioso, las emociones negativas son contagiosas. El virus es contagioso, pero todo depende de nosotros. Todo depende de tu mente. Porque si no lo creaste en tu mente, no existe. Literalmente no existe. Entonces, tiene que haber una idea, tiene que haber un concepto de algo para que pueda ocurrir en mi mundo. Si no, no existe. Entonces, como es mi manera de pensar, va a ser lo que yo atraigo. Entonces, esta es mi invitación a ver cómo están emocionalmente ustedes, si están con mucho miedo, si tienen miedo de perder el trabajo, también esto de la economía que se está estancando. Es una manera también de unirnos entre todos y ser solidarios y ser empáticos y tener humildad, de que si hay alguien que la está pasando mal, también nos podemos unir y acercarnos y ayudarnos y apoyarnos, porque esto nos toca a todos. La economía les está tocando desde alguna arista a todos en general. Entonces la unión va a hacer que podamos sobrevivir a todo esto que está pasando. El contagio es algo que también lo podemos parar si dejamos de pensar, porque el miedo al contagio genera más contagio. Entonces, el miedo a contagiarme hace que yo me contagie. Yo les voy a contar una historia personal mía. Cuando fue la pandemia del H1N1 en el 2009, yo estaba embarazada de 2 meses de Joaquín. Y cuando me enteré que era la pandemia, tuve muchísimo miedo, pero muchísimo miedo, porque ya los medios de comunicación estaban diciendo que no se podía acercarse a nadie, que no. Yo pensaba, decía, ay, no voy a poder tomar mate con mi vecina, que era con la única que estaba todo el día, y me había agarrado tanto, pero tanto miedo, que igualmente fui a la casa de la vecina y tomé mate con miedo. A los 5 días estaba con gripe A, estaba con neumonía y como era factor embarazada de riesgo, desde la guardia me decían que tenía que irme a casa porque había mucha pandemia y bueno, y no podía estar ahí. Entonces esperé hasta último momento en casa y cuando fui a la guardia otra vez, me entubaron y estuve 18 días en coma, con gripe A, con neumonía, embarazada y todo lo que llevó a esto. Este mensaje me queda a mí, el miedo. Además del conflicto que yo tenía emocional, que coincidía con la gripe A y con la neumonía y con todo lo que emocionalmente estaba trayendo a mi vida yo mentalmente, el miedo fue el disparador que yo caiga redondita. Entonces, ese es mi mensaje, esa es mi mirada para darles y mi experiencia personal, que el miedo paraliza y hace como si fuese un imán a lo que estoy pensando. El miedo a la cosa genera la cosa. Entonces, atentis a ver qué estamos pensando, a qué le tenemos miedo, porque
también el miedo hace que nos bajen las defensas. Entonces, si yo estoy con defensas bajas, mi sistema inmunológico se baja, se detiene, propensa a todo lo que emocionalmente atraiga. Como estoy emocionalmente, va a ser ese conflicto el que vaya a atraer a mi vida. No solamente la gripe, no solamente el coronavirus, sino como sea mi mente, como sean mis conflictos no resueltos, el miedo va a colaborar en eso. Entonces, tranquilos, relájense, estén sumamente conscientes de que ustedes con la mente pueden dirigir su vida. Y ustedes son el único motor que dice para qué lado ir y para qué lado no ir, y a dónde estar y con quién estar y qué hacer y qué no hacer. Pero tenemos que despertarnos de ese automático. Tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas y ser nosotros nuestros líderes y no protagonistas de reparto. Así. Entonces, ahí podemos estar colaborando con nosotros mismos, ayudándonos en todo, porque somos nuestros propios castigadores. A veces nos autoboicoteamos con nuestras creencias limitantes. O si no, también podemos contribuir de esta manera al darnos cuenta de todo con el mundo, con nuestro granito de arena. Nuestras neuronas espejos están actuando y el que nos ve va a actuar por reflejo. Pero con la acción, con el ejemplo, es a donde llevamos a todos. Así que bueno, esos son mis mensajes. Los invito a trabajar estas emociones, a trabajar los miedos, y un ejercicio chiquitito que les quiero dejar es que cuando estén en ese estado de negatividad, de miedo o de alguna angustia negativa, puedan identificarla. Primero tómense ese momento, descansen y estén en un estado de quietud para poder identificar qué emoción es la que les está rebalsando. Una vez que la identifican, le dan la bienvenida a esa emoción, la aceptan en ustedes y le agradecen que por algo esa emoción llegó a su vida. Entonces, al agradecer esa emoción, ya estoy haciéndome cargo de que hay algo que está habitando en mí. Y la suelto a esa emoción. ¿Cómo hago? Empiezo a imaginar y me pregunto, ¿cómo me gustaría sentirme si no estuviese esa emoción? ¿Cómo me gustaría estar? En plenitud, en total paz, en total felicidad, con tranquilidad. Entonces empiezo a imaginarme cómo sería ese momento. O traigo un momento que ya haya vivido, que me haya dado felicidad, que me haya dado paz. Y empiezo a conectar, empiezo a calibrar cómo está todo mi cuerpo, cómo está el mundo interno en esa imagen, cómo son esas emociones, qué es lo que estoy viendo, cómo estoy sintiendo, si escucho algo, si hay colores, si hay luz. Me sumo en esa imagen y en ese estado. Lo recorro por todo mi cuerpo y lo paso por todo mi cuerpo. En ese estado de quietud, mientras estoy haciendo ese ejercicio, empiezo a anclarme a esa emoción de felicidad, de paz, de tranquilidad. Si quieren, pueden hacer ese ejercicio en el mismo lugar siempre. Pueden oprimir alguna parte de su cuerpo mientras están pensando que son felicidad, que son paz. Pueden apretar alguna parte de su cuerpo de esta manera y pueden anclar esa emoción ahí para que cada vez que quieran volver a ese lugar, solamente puedan oprimir algún lugar, este lugar del cuerpo o el que ustedes deseen, y puedan volver a ese estado de paz y de quietud. Es un mini ejercicio que les dejo como tips para poder levantar un poquito el sistema inmunológico, para poder sentirnos un poquito mejor. Bueno, espero que les haya gustado este video. Los espero la próxima semana en Enfoque Holístico. Gracias, besotes, los amo.